El objeto de este video es hacer una presentación, una exposición sobre un tema bastante delicado en la conducción de los procesos políticos en el Perú, como es el proceso de vacancia del presidente de la República, principalmente sobre la causal de lo que se denomina incapacidad moral permanente. La cuestión de la vacancia del presidente de la República es delicada porque se trata de el mantenimiento en el poder de quien el pueblo ha elegido para que se haga cargo de la conducción del Estado y del país durante un periodo presidencial. En la historia del Perú, la vacancia del presidente de la República ha pasado por momentos bastante delicados, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XIX, por ejemplo, se han conocido casos de remoción del presidente de la República, como cuando se exonera del ejercicio de la presidencia a Ribagüero, y otros casos similares como los que tienen lugar con el presidente Figuerola, Echenique y Peset durante el siglo XIX. En el siglo XX, el primer caso de la remoción es el de Billinghurst, a inicios del siglo XX, y en el siglo XX también, a finales del siglo XX, el año 2000, con la vacancia del presidente Fujimori. Estos casos han sido excepcionales porque obviamente no se pretende que los presidentes de la República sean removidos de manera ligera ni fácil. Los casos en los que el presidente de la República puede ser removido por incapacidad física o moral están asociados a los supuestos que pone la Constitución como habilitantes de la remoción del presidente de la República. Se supone que la presidencia de la República tiene que ejercitarse dentro de un marco importante de responsabilidad. El presidente de la República, según la Constitución del año 1993, como los antecedentes que tenemos en nuestra historia constitucional, supone un marco de indemnidad, es decir, un marco en el que el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente, sino por supuestos específicos que la Constitución señala en el artículo 117, entre los cuales se menciona la traición a la patria, la disolución inconstitucional del Congreso, fuera de los supuestos de la negación de confianza o dos censuras durante el periodo constitucional, si es que el presidente de la República impide el funcionamiento o la reunión del Congreso o el funcionamiento de los organismos electorales, o si es que el presidente impide las elecciones generales en el Congreso o en los organismos subnacionales como son las regiones y los municipios. La indemnidad, sin embargo, no supone la impunidad del presidente de la República porque deben existir cláusulas excepcionales en las que cuando se violan reglas o patrones o pautas vinculadas con la honradez, la honorabilidad, la probidad, valores como la verdad, la transparencia, debido a la incontinencia impulsiva o a actos que tienen que ver con supuestos de ausencia de conexión con la realidad, como la falta de cordura, la locura, la idiotez, o un manifiesto caso de incapacidad mental, el Congreso debe proceder utilizando la alternativa de la incapacitación física del presidente de la República que se declara mediante la votación del Congreso. Pero adicionalmente el Congreso no puede tener la condición de acompañante ni cómplice de casos de atrofia moral del presidente de la República cuando éste actúa, por ejemplo, en supuestos de dilapidación o de prodigalidad con bienes constitucionales como el mal uso de recursos o de atribuciones que le corresponde al presidente de la República que sean
moralmente descalificantes. La incapacidad moral, por eso, no es una construcción artificial, sino que debe mantener cierto sustento en los hechos y debe quedar axiológicamente argumentada y justificada. La presidencia de la República no es un acto de donación. La presidencia se merece, no se tolera con resignación ni se obsequia con compasión o ligereza cuando quien ocupa el puesto más importante en la conducción del país utiliza el cargo sin observar ciertas pautas importantes con las cuales debe contar quien conduce los destinos del país. Entonces, en esta exposición voy a preocuparme de desarrollar el tema en 5 partes. La primera será el marco de indemnidad del presidente de la República. La segunda, las causas de remoción y cese del presidente de la República de acuerdo a nuestra Constitución. En la tercera parte, presentaré la competencia constitucional sobre la calificación del desempeño del presidente de la República, cuál es el órgano competente. En la cuarta parte revisaré las propuestas de descalificación del presidente de la República por incapacidad moral. Y en la última y quinta parte revisaré la finalidad y los parámetros para el cese del presidente de la República por incapacidad moral. Entonces, en la primera parte voy a revisar el marco de indemnidad del presidente de la República en el Perú. La indemnidad, como refiero, no es un supuesto de impunidad. La indemnidad supone casos específicos en los que el presidente no puede ser acusado constitucionalmente en el Congreso y por lo tanto tampoco por otros órganos de control como podría hacerlo la Fiscalía ante el Poder Judicial. La indemnidad e irresponsabilidad del presidente de la República es un conjunto de supuestos específicos y además limitados. La indemnidad del presidente de la República no es ilimitada ni es absoluta. En principio, en el régimen político peruano, el presidente de la República es, además de jefe de Estado, jefe de gobierno. Esto lo prevén los artículos 110, 118, inciso 3, y el artículo 121 en su segundo párrafo. Esta doble condición del presidente de la República como jefe de Estado y como jefe de gobierno le da ciertas atribuciones como, en primer lugar, la condición de ser el jefe de Estado quien personifica a la nación, tiene a su cargo la representación del Estado en las relaciones exteriores con otros estados, tiene la atribución, además, de designar y de remover al gabinete de ministros y de dirigir la política general de gobierno, según lo establecen los artículos 110, el artículo 118, incisos 2 y 3 y 11, y el artículo 122. Entonces vemos el presidente de la República en su condición de jefe de Estado es quien personifica a la nación y tiene a su cargo la representación del Estado y las relaciones exteriores con otros estados. Y como jefe de gobierno tiene la principal atribución de designar y de remover al gabinete, así como de dirigir la política general de gobierno en su condición de jefe de gobierno. Por estas razones es que en el régimen republicano peruano, el presidente de la República mantiene esta indemnidad con cargo a que los ministros sean individualmente responsables tanto por los actos presidenciales como refrendan, como solidariamente responsables por los actos delictivos y violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República. A esto es a lo que se refiere el artículo 128 de la Constitución.
El artículo 117 dice de manera específica que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Por lo tanto, el artículo 117 impide el inicio de cualquier proceso acusatorio contra el presidente de la República durante su periodo presidencial. La restricción comprende los procesos parlamentarios y los procesos judiciales. Todo proceso acusatorio, por lo tanto, debe suspenderse hasta la conclusión del periodo presidencial. El segundo tema, que es parte de esta exposición, son las causas de remoción del presidente de la República, causas de remoción y cese del presidente de la República. La Constitución establece determinadas causas para que el presidente de la República cese en el ejercicio de su cargo. Existen causas de naturaleza objetiva que están tasadas y tienen naturaleza de ser verificables, y tienen otro tipo de causas que son de naturaleza subjetiva o que suponen el ejercicio de la discrecionalidad. En cuanto a los supuestos de cese del presidente de la República con una causa objetiva, se trata de hechos ajenos a una evaluación del comportamiento, de la conducta o del desempeño del presidente de la República. Y en el caso del caso de cese por causas subjetivas o discrecionales, estos supuestos derivan de algún tipo de deficiencia temporal o definitiva en el cumplimiento apropiado, idóneo o efectivo del papel que está llamado a cumplir el presidente en su condición de más alto funcionario del gobierno. Entonces, si revisamos los casos de cese definitivo o temporal del presidente de la República, nos encontramos con que hay dos distintos tipos de cese: ceses definitivos y ceses temporales. El cese definitivo es el que prevé el artículo 113 de la Constitución, en el que se señala la vacancia, y el caso del cese temporal es el que prevé el artículo 114, que es al que se denomina el caso de suspensión del ejercicio del presidente de la República. Los casos de cese definitivo, es decir, de vacancia del presidente de la República, tienen que ver con algunas causas que son subjetivas y otras que son objetivas. Entre las causales de vacancia que establece el artículo 113 de la Constitución se encuentran la muerte, la permanente incapacidad física o moral, la aceptación de la renuncia del presidente de la República por el Congreso, la salida del territorio nacional sin permiso del Congreso o el no retorno del presidente dentro del plazo autorizado por el Congreso. Y finalmente, la destitución en un juicio político por aplicación del artículo 117 de la Constitución, es decir, el artículo en el que se establecen la indemnidad y la excepción respecto de la indemnidad para la acusación del presidente de la República. Y finalmente, el cese temporal del presidente de la República, que establece el artículo 114 de la Constitución, se produce cuando se da la suspensión en el ejercicio y en el mandato del presidente de la República debido a una incapacidad temporal, o si es que el presidente de la República está sometido a un proceso judicial luego del antejuicio que se sigue en su contra ante el Congreso como consecuencia de haber transgredido cualquiera de las faltas indicadas en el artículo 117. Faltas que, como cabe deducir, no están relacionadas con una infracción de la Constitución, en cuyo supuesto cabe que el Congreso destituya
o inhabilite al presidente de la República, sino que están asociadas o a la suspensión por infracción de la Constitución o a un proceso de antejuicio político para que se declare la formación de causa ante el Poder Judicial por la comisión de un delito cometido en el ejercicio de la función. Por ejemplo, una disolución inconstitucional del Congreso de la República. Esto en cuanto entonces a los supuestos de las causales objetivas o las causales subjetivas para el cese definitivo o temporal del presidente de la República. La tercera parte de esta exposición la dedico a la competencia constitucional sobre la calificación del desempeño del presidente de la República. En cuanto a los principales actores que pudieran tener competencia respecto a la calificación del desempeño del presidente de la República, cabe prever, por ejemplo, el Ministerio Público, la Contraloría o el Congreso. El Ministerio Público tiene facultades sancionatorias o punitivas, examina la naturaleza penal de la inconducta en nombre de la sociedad. Por otro lado, la Contraloría General tiene facultades supervisoras y consultivas y su responsabilidad es examinar la gestión o el manejo de recursos o caudales públicos por los funcionarios públicos. Y finalmente, el Congreso también tiene una competencia eventual sobre el desempeño del presidente de la República porque ejerce funciones de control político, constitucional y moral. El Congreso, en estos supuestos, examina el desempeño político y constitucional de las atribuciones estatales del presidente de la República. El Congreso tiene una competencia, por eso, de naturaleza declarativa en el caso de la vacancia por una causa objetiva. Por ejemplo, si estamos hablando de la muerte del presidente de la República o de su renuncia, el Congreso lo que hace es certificar la vacancia cuando se tramitan tanto el deceso como la disposición, la voluntad del presidente de la República de renunciar al cargo. En esos casos, el Congreso lo que hace entonces es declarar la vacancia a partir del reconocimiento de supuestos fácticos como son el deceso o la renuncia voluntaria que presta el presidente de la República. En el caso de supuestos distintos a aquellos en los que el Congreso ejerce una potestad eminentemente declaratoria por la constatación de hechos objetivos, existe también esta otra competencia que tiene que ver con una dimensión sancionatoria del Congreso respecto a la permanencia del presidente de la República en el cargo. Esta competencia sancionatoria del Congreso, a diferencia de los casos de una competencia declaratoria por una causal objetiva que se limita el Congreso a reconocer, estos casos o supuestos de competencia sancionatoria existen cuando el Congreso es procesalmente competente para responsabilizar, para sancionar, para destituir o para cesar al presidente de la República en supuestos como, en primer lugar, la violación del artículo 117 de la Constitución Política, cuando se constata que el presidente de la República se ha ausentado del país sin autorización del Congreso o si no retorna dentro del plazo que el Congreso le ha fijado al presidente de la República. Un caso parecido fue el que ocurrió con la renuncia que presentó el presidente Fujimori cuando se le concedió autorización para que viaje a Brunei y él realizó un viaje no autorizado al Japón. Ese incumplimiento de la Constitución encaja dentro del supuesto del artículo 113 cuando se refiere a que el presidente de la República no puede salir del territorio nacional sino en los términos en los que el Congreso de la República le autoriza para que se ausente del país.
Y en tercer lugar, esta competencia sancionatoria del Congreso sobre el cese del presidente de la República también tiene que ver con el supuesto central de esta exposición, que es el procesamiento del presidente de la República por la permanente incapacidad moral. La cuarta parte de esta exposición está dedicada a las propuestas de descalificación del presidente de la República por incapacidad moral. En este caso, lo que haré será revisar las principales propuestas que se han presentado en el Congreso hasta el 15 de enero del año 2022, durante la primera legislatura del periodo 2021-2026. Entre esas propuestas tenemos el proyecto de ley 95, que propone la reforma o el desarrollo de los artículos 113, 130, 132 y 133, estableciendo como causales para la incapacidad moral la de la incapacidad mental, es decir, propone que en lugar de calificar la incompetencia del presidente de la República como una incapacidad moral, se la reemplace por el concepto de incapacidad mental y señala que esta incapacidad mental sea comprobada con exámenes por una junta médica independiente sin conflicto de interés, que a la vez esta incapacidad mental sea declarada por no menos de 2/3 del número legal de congresistas. En segundo lugar, se ha presentado un proyecto 421 por el congresista Reimundo, en el que propone la reforma del artículo 113, inciso 2, señalando que la causal para la incapacidad moral consista en la falta de condiciones o aptitudes mentales o físicas debidamente comprobada por la autoridad de salud y no a valoraciones subjetivas o de índole similar. De manera similar, el proyecto 428 se refiere a la reforma del artículo 113, inciso 2, vale decir, la incapacidad moral, en cuyo caso se estipula que la declaratoria de vacancia por incapacidad moral da lugar a la disolución automática del Congreso, debiendo convocarse a elecciones parlamentarias. En el caso de la vacancia del último vicepresidente, se convoca a elecciones generales. Este es un proyecto al que se le ha llamado el de la muerte cruzada, que establece el vínculo existente entre la permanencia del presidente de la República y la permanencia del Congreso cuando se dispone la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República. Este no es un caso en el que se interprete o entienda que la incapacidad moral equivale a incapacidad mental. Se mantiene el concepto de incapacidad moral, pero se establece un mecanismo de compensación o de balance, de acuerdo al concepto que maneja este proyecto, de manera tal que si se declara la vacancia del presidente por incapacidad moral, la declaratoria de vacancia trae como consiguiente efecto la convocatoria a elecciones parlamentarias. Luego tenemos un proyecto, el proyecto 474, presentado por el Poder Ejecutivo, con el que se propone la reforma de dos artículos, el artículo 113, inciso 2, y el artículo 114, inciso 1. En el artículo 113, inciso 2, se prevé la causal de la incapacidad moral permanente, entendiendo como tal la permanente incapacidad mental incompatible con el ejercicio de su función, debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de 2/3 del número legal de congresistas. En tanto que la segunda propuesta de reforma del Poder Ejecutivo consiste en el supuesto de la suspensión. En el caso de la suspensión en el ejercicio de la función,
el proyecto del Poder Ejecutivo establece que se entiende por incapacidad temporal, mental o física que ésta sea incompatible con el ejercicio de su función debidamente acreditada por una junta médica y declarada por no menos de los 2/3 del número legal de congresistas. Por último, el proyecto de ley 918, que propone la reforma del artículo 117, en el que se añaden a las causales de indemnidad del presidente de la República supuestos en los que no queda indemne cuando se constata que el presidente de la República pertenece a una organización criminal o de corrupción, de casos de corrupción de funcionarios, los supuestos de cohecho pasivo, negociación incompatible, aprovechamiento del cargo, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito. Entonces, la regla general, la tendencia general es la que se presenta en estos distintos proyectos de reforma de la Constitución, es el reemplazo del concepto de incapacidad moral por el de incapacidad mental, excepto por el proyecto que mantiene la incapacidad moral, pero sujeto a lo que se denominó la muerte cruzada, es decir, no se sustituye el concepto de incapacidad moral como incapacidad mental, se mantiene el concepto de incapacidad moral, pero si el Congreso declara la incapacidad moral, el solo hecho de declararla trae como consiguiente efecto la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias para reemplazar al Congreso. Los otros casos tienen como denominador común en general el reemplazo del concepto de incapacidad moral por incapacidad mental, o mejor dicho, que se entienda que es una incapacidad mental aquello a lo que la Constitución califica como incapacidad moral. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de la incapacidad mental y la incapacidad moral? La incapacidad mental puede tener dos tipos de orígenes: un origen físico basado en causas fisiológicas o neurológicas y la incapacidad mental basada en causas eminentemente psíquicas sin mayor vínculo o asociación con un origen físico, fisiológico o neurológico. Entre una y otra categorías cabe utilizar algunas de las enfermedades o de los desórdenes que establece el DSM-5, es la herramienta de diagnóstico y de estadísticas psiquiátricas con la que se maneja la medicina psiquiátrica. Por ejemplo, pueden entenderse que estamos ante un caso de desorden o de incapacidad mental por causas fisiológicas o neurológicas cuando la persona que la padece se encuentra con síntomas de autismo, de psicosis, del síndrome de Tourette, desórdenes de desarrollo intelectual, distimias, hiperactividad y déficit de atención, mutismo ansioso, desórdenes de identidad disociativa. Estas son causales fundamentalmente físicas, fisiológicas o neurológicas. Las que siguen son las causas de carácter psíquico con una ausencia clara de origen neurológico, aun cuando cabe que se entienda que en algunos casos hay factores químicos o fisiológicos que pueden llegar a encontrar un origen fisiológico en los desórdenes mentales. Entre estos casos de causas psíquicas sin aparente origen neurológico, nos encontramos con las parafilias, la bulimia, la anorexia, las patologías narcisistas, la disforia de género o de identidad de género, los desórdenes adictivos, los trastornos obsesivo-compulsivos y las psico- o sociopatías. A diferencia de los casos que menciono de incapacidad mental, sea por causas fisiológicas o neurológicas o por causas básicamente psíquicas, sin mayor claridad de vínculo con el origen neurológico, nos encontramos con la incapacidad moral. Es decir, nos referimos a conductas
cuyo origen o etiología no se conoce, no se puede conocer, pero se trata de actos, de hechos o de formulaciones de juicio de la persona que pudieran descalificarla moralmente en el ejercicio de la presidencia de la República. La calificación de la incapacidad puede originarse en razones físicas, neurológicas o psíquicas. Las consecuencias morales de los desórdenes mentales basados en la alienación o en inconductas psíquicas pueden ser verificables y psicológica o médicamente documentables. Sin embargo, más allá de que la incapacidad moral pueda tener una causa de naturaleza fundamentalmente neurológica o psíquica, más allá, caben también incapacitaciones morales que no deriven de una incapacidad mental, ya sea neurológica o típicamente psíquica. Por ejemplo, podríamos advertir que existen casos de incapacidad mental, tanto fisiológicas o neurológicas como psíquicas, en los que hay algún tipo de compromiso con consecuencias morales del desorden o de la incapacidad mental. Cabe, por ejemplo, descartar que la incapacidad mental a la que se califica como una distimia no tenga una consecuencia moral. Un caso típico de distimia es, por ejemplo, la depresión. Cabe que una persona sea depresiva, un presidente de la República depresivo, y que su depresión no tenga consecuencias que impidan moralmente el ejercicio de la función. Y cabe igualmente que un presidente de la República con desórdenes de identidad disociativa, es decir, un caso de un presidente de la República que padezca algún tipo de disociación, un caso de disociación en su personalidad, puede que estos desórdenes no traigan como consecuencia conductas que afecten el desempeño moral irreprochable del presidente de la República. Pero sí existen otros casos de incapacidades mentales que pueden traer consecuencias de orden moral que inhabiliten al presidente de la República. Por ejemplo, puede ser un caso de autismo, un presidente autista, un presidente que padezca de psicosis, una psicosis alucinatoria o paranoide. Casos de síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es el que supone la presencia de tics que están asociados, por ejemplo, a la coprolalia o a la copropraxia, que suponen las conductas o gestos del presidente de la República que están totalmente descontextualizados porque se trata de manifestaciones mecánicas sobre las cuales el presidente carece de control o de responsabilidad. Una copropraxia, por ejemplo, podría ser la presencia de gestos obscenos de manera repetitiva e inconsciente que pudieran generar problemas en el manejo de las relaciones interacción del presidente con otras personas o con otros estados. Igualmente, caben desórdenes de desarrollo intelectual. Un presidente que, por ejemplo, es afectado y padece de una deficiencia que le impida el reconocimiento de supuestos intelectuales en la comprensión de la realidad. Igualmente, cabría déficit de atención o de hiperactividad, un presidente hiperkinético que no tiene ningún control sobre sus impulsos, cabe que eso traiga consecuencias morales. O contrariamente, frente a la hiperactividad, también cabría un presidente que padezca de mutismo ansioso, es decir, una crisis de ansiedad que lo lleva a guardar silencio. Este tipo de comportamiento, de acuerdo al DSM-5, también puede traer consecuencias en el orden moral porque el presidente cuando debe explicar o cuando debe dar razones para algo, no lo hace. En segundo término, las causas eminentemente psíquicas, sin que no sea posible descartar la etiología de carácter químico, fisiológico o neurológico, podemos encontrar casos en los que habría que descartar un compromiso moral, por ejemplo, un presidente bulímico o anoréxico
este solo comportamiento no afecta el desempeño del presidente de la República en el espacio o en la esfera moral. Igualmente, un presidente que padeciera de disforia de género o de identidad de género tampoco quedaría impedido del ejercicio de la función porque no habría ningún tipo de compromiso elemental o claro con el ejercicio de las responsabilidades presidenciales. De igual manera, los trastornos obsesivo-compulsivos en principio no debieran traer consecuencias en el orden moral, salvo, por ejemplo, si se tratara de un presidente cuyo trastorno obsesivo-compulsivo sea en materia ritual. Si el presidente de la República, por ejemplo, no cumple con alguno de los rituales, esta ausencia del cumplimiento del ritual puede traerle trastornos severos en el tratamiento de las materias o de las responsabilidades que tiene a su cargo, generándole percepciones o reacciones impredecibles en su manejo dentro de la tarea presidencial. Pero habría sí compromisos de naturaleza moral en otras causas fundamentalmente psíquicas, como pudieran ser las parafilias. Una parafilia podría ser el caso de un presidente de la República que padeciera de una necrofilia, es decir, la tentación, la tendencia a tener relaciones con personas muertas. ¿Qué ocurre si el presidente de la República, por ejemplo, designa como jefe del Instituto de Medicina Forense a un cómplice para que le permita en la oscuridad de la noche ir a la morgue con el propósito de que él cumpla su afición necrofílica? O si el presidente de la República padece de una pedofilia o de una zoofilia. Obviamente esto es repulsivo y podría comprometer severamente la idoneidad del presidente de la República para permanecer en el cargo. De igual manera, podemos encontrar casos de patologías narcisistas, no de ese narcisismo primario que es el que permite la actuación del ser humano en un contexto de suficiente autoestima, sino narcisismos patológicos o excesivos en los que el presidente de la República magnifica su propia posición y no puede asumir responsabilidades debido al el excesivo culto que le presta a su propia figura, por ejemplo. De igual manera, cabe compromisos de carácter moral en algunas incapacidades mentales de carácter psíquico, como en el caso de desórdenes adictivos. Por ejemplo, puede tratarse de un presidente dipsómano, un presidente alcohólico, que lleve la dipsomanía a supuestos en los que no puede controlar su capacidad de conducción del país. Hay casos de personas que padecen de dipsomanía en los que la persona no afecta el desempeño de su rol en un puesto público, pero sí hay casos en los que el alcoholismo puede afectar severamente. Y así como hablamos de desórdenes adictivos en materia de alcohol, también cabe pensar en desórdenes basados en la drogodependencia, el consumo de sustancias químicas que alteran la conciencia y por lo tanto que pueden afectar severamente el desempeño del ejercicio presidencial. De igual manera, podemos encontrar supuestos semejantes en las psicopatías o en las sociopatías, es decir, las personas que se las agencian para actuar psicopáticamente, es decir, delictivamente, a partir de un propósito deliberado y consciente de conducir su papel en un puesto público de altísima importancia de manera irresponsable e inescrupulosa al borde de situaciones delictivas. Más allá de estos distintos supuestos, hay algunos casos entonces en los que nos enfrentamos a incapacidades mentales que caben calificar como una incapacidad de naturaleza
física. Es decir, si la incapacidad mental tiene un origen físico, fisiológico o neurológico, esas incapacidades pueden calificar como una incapacidad física de acuerdo a nuestra Constitución. Si los desórdenes son calificados como una inconducta con base genética, química o fisiológica, la incapacidad puede ser calificada como una incapacidad física, porque tiene una base o etiología no exclusivamente psíquica. Solo si no cabe atribuir una inconducta a una base no genética, química o fisiológica, cabría pretender que la inconducta tiene una etiología u origen básicamente psíquico. Esta es una materia que tendría que ser mejor explicada o dilucidada por profesionales de la psiquiatría, porque entre ellos siempre habrá la posibilidad de encontrar que algunas inconductas basadas en una incapacidad mental supuestamente solo psíquica, incluso ese diagnóstico de una incapacidad psíquica pueda tener una base de fondo de carácter genético, químico o fisiológico. En todo caso, en principio, esa distinción preliminar y general, básica, elemental, permitiría asumir que si existen supuestos de una incapacidad mental calificable como básicamente psíquica, solamente esos supuestos tendrían que quedar excluidos de la calificación de una incapacidad física. Las incapacidades físicas y las incapacidades mentales corresponderían a una misma categoría cuando las incapacidades mentales tienen una base genética, química, fisiológica o neurológica. Más allá entonces de estos supuestos de desórdenes mentales que pueden ser calificados como una incapacidad física, siempre va a quedar un espacio adicional en el que las incompetencias, las inidoneidades de carácter moral no tengan una etiología basada en un origen fundamentalmente mental. En estos casos estamos hablando, por ejemplo, de casos como, por ejemplo, la copropraxia, las alucinaciones delirantes o paranoides, las necrozo o pedofilias, las drogodependencias, las ludopatías, la dipsomanía. Todas estas son costumbres inadecuadas que pudieran suponer fallas morales en el ejercicio funcional de la presidencia de la República causadas por desórdenes mentales que no corresponderían en principio a un origen fundamentalmente físico. Cuando hablamos de la necesidad de contar con un diagnóstico para calificar como una incapacidad mental aquella que ameritaría la vacancia del presidente de la República, nos encontramos con requisitos que suponen algún tipo de dificultad. El proceso de vacancia por incapacidad mental solo procedería a iniciarlo si antes existe un diagnóstico del carácter funcionalmente inhabilitante o de una deficiencia neurológica o psíquica. Es decir, para poder iniciar un proceso de vacancia por incapacidad mental, se requeriría antes de iniciarse el proceso parlamentario un diagnóstico sobre el carácter inhabilitante de la deficiencia genética, química, fisiológica o neurológica o psíquica del presidente de la República. La restricción de incapacidad moral como incapacidad mental impediría procesar la vacancia a partir de hechos o de actos relativos a una conducta o un juicio del sujeto cuya incapacidad se propone. Vale decir, la restricción de la incapacidad moral como incapacidad mental supone que quedarían excluidos los actos
o los hechos que se le reprocha al presidente de la República, salvo que se cuente con un diagnóstico. No cabría descalificar al presidente de la República a partir de la sola observación de hechos en su conducta, de datos de su conducta o del mal uso de su juicio en la comprensión o en la valoración de la realidad sobre la cual se le reprocha algún tipo de falta en materia de probidad, de honorabilidad, de transparencia o de honradez. Por ejemplo, no cabría iniciar un proceso cuando estamos ante un presidente que no puede controlar sus impulsos, porque el solo hecho de observar el descontrol impulsivo no supondría que hay mérito suficiente para iniciar un proceso de vacancia. Se exigiría y se requeriría antes un diagnóstico profesional, médico o psicológico para poderse sobre esa base y con ese fundamento iniciar un proceso de vacancia. El diagnóstico sobre la naturaleza neurológica, química, genética o psíquica del desorden mental es insuficiente para tomar la decisión sobre la incapacidad funcional que dicho desorden ocasiona en la conducción del Estado y del país. Uno puede llegar a contar con ese diagnóstico, pero el diagnóstico dirá si el presidente de la República, cuya conducta se reprocha o se reprueba, independientemente del diagnóstico mental, supone una calificación suficiente para quedar sin el presidente de la República al que se pretende remover. Entonces, la pregunta es, ¿permite el criterio de incapacidad mental abarcar casos de inconveniencia, indignidad o falta de decoro en el ejercicio de la presidencia de la República? Los argumentos que podemos tener en consideración son, en primer lugar, que la calificación de incapacidad moral como incapacidad mental tiene alcances restringidos frente a inconductas objetivamente reprochables. La incapacidad mental puede no afectar el desempeño efectivo e idóneo de la función presidencial. No basta con contar con un diagnóstico psiquiátrico o psicológico en el que se indique que el presidente de la República padece de un desorden mental. Ese diagnóstico debe estar asociado a el comportamiento efectivo de una conducta reprobable, indigna o reprochable en el presidente de la República. Aún si la incapacidad mental se añade que afecte la performance o desempeño del presidente de la República, ambas condiciones no alcanzan casos de actuación inidónea, indigna ni indecorosa del presidente de la República incompatibles con el cargo o la función. ¿Cuáles son esos supuestos ante los que nos encontraríamos si es que redujéramos el alcance del concepto de incapacidad moral al concepto de incapacidad mental, sea que el concepto de incapacidad mental propiamente sea calificable como una incapacidad física o si se tratara de que esta incapacidad mental es elementalmente psíquica, sin origen químico, genético, neurológico o fisiológico de naturaleza física. Estos casos en los que nos encontraríamos huérfanos del debido sustento cuando se toma como sinónimo de incapacidad moral la incapacidad mental, serían los casos en los que el presidente de la República se encuentra en una situación delictiva. Es decir, si el presidente de la República comete delitos comunes, es decir, no delitos cometidos en el ejercicio de la función respecto de los cuales lo protege la indemnidad prevista en el artículo 117 de la Constitución, sino casos de delitos comunes que no llegan a ser cubiertos por los diagnósticos médicos. Es decir, si estamos ante conductas objetivamente comprobables de un presidente de la República que ha cometido, por ejemplo, uxoricidio, filicidio, parricidio, un presidente de la República al que
se lo denuncia por acoso o violación sexual, por la sustracción de menor, por torturas, por falsificación de documentos, por estafa, por extorsión, por robo o hurto agravado, por contrabando, por omisión de asistencia familiar o por perturbación de la tranquilidad pública en un estado etílico, por ejemplo, todos estos supuestos, si es que se observan que tienen la suficiente gravedad, podrían dar lugar a un proceso de incapacidad moral sin que estos actos, hechos o conductas o comportamientos estén asociados a una incapacidad mental. Por lo tanto, si se excluyeran del concepto de incapacidad moral aspectos que tienen que ver con el comportamiento efectivo y nos redujéramos solamente al uso de la categoría de incapacidad mental, quedaría un espectro bastante amplio de casos en los que una conducta reprobable del presidente de la República, indigna o indecorosa del presidente de la República, nos obligaría a quedar privados de la alternativa de iniciar un proceso de vacancia a partir de hechos que no resultan compatibles con el ejercicio de la función presidencial. Entonces, el juicio parlamentario debe estar asociado con la argumentación en base a hechos y a valores constitucionales que tienen que ver con conductas, o mejor dicho, inconductas del presidente de la República, que podría ser irrelevante cuál sea la etiología de esa inconducta. Sería irrelevante si el presidente, por ejemplo, comete delitos comunes, sería irrelevante que se analice si de acuerdo al diagnóstico psiquiátrico o al diagnóstico psicológico, la causa por la cual el presidente comete una inconducta tiene o no como base un desorden mental. Sería irrelevante saber si es que existe un desorden mental que justifique la inconducta del presidente de la República fundamentalmente por delitos comunes, pero también por actos que no necesariamente son delictivos, pero que sí resultan indignos o reprochables o repudiables en el comportamiento del presidente de la República, frente a lo cual el Congreso no puede quedar reducido a la posición de acompañante ni de cómplice, porque daría lugar a un supuesto de impunidad respecto de comportamientos que no son apropiados ni idóneos en el ejercicio de la presidencia de la República. El Congreso se aboca a la evaluación de la manera en que el presidente de la República cumple sus responsabilidades conforme a estándares morales o espirituales para el desempeño digno y honorable del cargo. Esa es la competencia central del Congreso de la República en el examen de la conducta y comportamiento de quien detenta la primera magistratura del país. Se trata de una evaluación política a partir de un concepto de moralidad que la Constitución le confiere al Congreso a partir de la naturaleza democrática del Estado en el que funciona nuestra Constitución. Es una de las distintas modalidades en las que el Congreso procede discrecionalmente dentro del marco de potestades sancionatorias o punitivas. Entonces, nuevamente, el juicio que se forma el Congreso a partir de la observación de inconductas o del juicio que tiene el presidente para calificar la realidad que él administra y que él gestiona, ese tipo de competencia del Parlamento debe ser una competencia que debe argumentarse en base tanto a los hechos como a los valores y principios que la Constitución reconoce. Y en esta quinta y última parte de la exposición que vengo desarrollando, voy a presentar la finalidad y los parámetros para el cese del presidente de la República por incapacidad moral. Decía que el juicio parlamentario, el juicio del Congreso
sobre la inconducta del presidente de la República. Esas inconductas que no necesariamente tienen una etiología de carácter psiquiátrico o psíquico, sino que son manifestaciones verificables y además documentables de la realidad en la que se manifiesta o en la que se expresan modos reprobables, inidóneos en el comportamiento del presidente de la República durante el ejercicio de su mandato. Entonces, tenemos que encontrar cuáles son los parámetros dentro de los cuales se produce esta racionalidad argumentativa de forma tal que el ejercicio de la capacidad representativa que tiene el Congreso en un Estado democrático tenga el debido sustento racional, de manera que los actos del Congreso correspondan con los valores que la Constitución protege y exige que se preserven y respeten. La finalidad de identificar criterios para el uso legítimo de la vacancia por incapacidad moral permanente consiste primero en evitar la arbitrariedad en un marco definido y circunscrito. Tenemos que encontrar algunos criterios que nos permitan encontrar un marco que circunscriba la capacidad del Congreso para argumentar la vacancia como una necesidad política y constitucional. En segundo lugar, también es una finalidad para el uso legítimo de la vacancia por incapacidad moral permanente, establecer pautas que garanticen mínimos de predecibilidad y margen de discrecionalidad en el uso del poder tanto del presidente como del Congreso. En tercer lugar, es necesario para que el uso legítimo del Congreso en materia de la vacancia del presidente de la República proceda, reducir la ambigüedad en el ámbito de las competencias orgánicas en los procesos parlamentarios. Se trata de reducir las ambigüedades, es decir, cómo utiliza el Congreso un criterio de moralidad dentro de ciertas pautas que reduzcan la ambigüedad a términos argumentativamente racionales y sostenibles, basada en los hechos, tanto como en los valores constitucionales y en los principios constitucionales que preserva nuestra Constitución. En cuarto lugar, también es una finalidad de identificar criterios para el uso legítimo de la vacancia, asegurar óptimos de usos democráticos del poder, de forma tal que la atribución del Congreso no se ejerza de manera arbitraria y no consista en una suerte de abuso del poder mayoritario que las decisiones del Congreso pueden llegar a tener si es que se utiliza solamente la sola voluntad y no la argumentación de los representantes en el ejercicio de la capacidad corporativa del Congreso. Y la quinta finalidad para identificar criterios relacionados con el uso legítimo de la potestad de vacar al presidente de la República por el Congreso consiste en disminuir el riesgo de concentración de poder en el régimen político, porque si el Congreso tiene una mayoría significativa, no obstante contar con una mayoría significativa capaz de vacar al presidente de la República, el solo hecho de contar con los votos no exime al Congreso, no excluye de su responsabilidad que a la hora de definir la incapacidad moral del presidente de la República, no se hayan observado patrones basados en valores que la Constitución reconoce. En una propuesta de remoción del presidente de la República está en juego la colisión y la tensión entre la estabilidad política y la gobernabilidad del país, por un lado, y los efectos perjudiciales de la permanencia de un presidente que realiza actos o adolece de fallas de juicio moral en el desempeño de sus responsabilidades en la conducción del país. Por eso es necesario encontrar cuál es ese margen de acción del Congreso en un contexto de incertidumbre basado en la colisión o en la tensión existente entre valores constitucionales y en el contraste que tiene
la aplicación y la vigencia de estos valores con los datos y hechos concretos de la realidad en materia de la conducta y comportamiento del presidente de la República. El margen de acción del Congreso en un contexto de incertidumbre supone, por lo tanto, verificar cómo así se cómo así se cuenta con mínimos racionales e indispensables de certeza y seguridad para remover al presidente de la República. Si bien es cierto, siempre va a existir un margen de oposición o de desencuentro entre quienes sostengan la necesidad de la remoción y de la vacancia y quienes sostengan que es más importante la gobernabilidad y la estabilidad política antes que la remoción, siempre es importante procurar encontrar estos argumentos que minimicen los riesgos de arbitrariedad y de ambigüedad en el ejercicio de la capacidad decisoria del Congreso. Por eso es necesario plantearse la pregunta: ¿qué fin justifica la vacancia por incapacidad moral permanente? La permanencia del presidente debe representar mayor daño que su remoción en la estabilidad y gobernabilidad del país. La permanencia del presidente debe representar mayor daño que su remoción en la estabilidad y gobernabilidad del país. Es decir, si la permanencia del presidente no representa mayor daño que su remoción, no debería procederse con la vacancia del presidente de la República. Solo si la permanencia representa mayor daño que su remoción, solo si la permanencia representa mayor daño que su remoción, procedería el caso de la incapacidad moral permanente. ¿Cómo decide correctamente quien aplica la Constitución sobre la vacancia presidencial? ¿En qué caso vacar a un presidente por calificarlo como moralmente incapaz? ¿Cuándo la vacancia adquiere prioridad sobre la necesidad de gobernabilidad y estabilidad en la conducción del país? En este caso nos encontramos ante una duda en materia de pesos y de grados. Se trata de valores que tienen que ser optimizados por el Congreso a la hora de juzgar y evaluar las conductas que se le reprocha al presidente de la República. ¿Qué actos y qué tipo de conductas son significativamente perjudiciales, dañinas o lesivas en grado tal que resulta más oneroso mantenerlo en la presidencia de la República? La voluntad del Congreso se decide según argumentos con los que quepa justificar razonablemente la protección de un fin constitucionalmente superior que la permanencia de quien daña con sus actos y conducta la conducción y gobierno del país. Esos son, para empezar, los aspectos que tienen que quedar resueltos a partir de la decisión que tome el Congreso y de la voluntad que se forme con la que se argumenten las razones por las cuales es más conveniente prescindir que mantener al presidente en el ejercicio del puesto a partir del criterio de la gobernabilidad y de la estabilidad del país. ¿Cuáles son las exigencias de idoneidad para la remoción presidencial? Vale decir, ¿cuándo el juicio del Congreso para remover al presidente de la República es un juicio idóneo? El uso idóneo de la vacancia por incapacidad moral permanente se justifica sin que la enunciación tenga carácter concurrente ni copulativo en los siguientes 8 supuestos. En primer lugar, en la excepcionalidad de su uso. En segundo lugar, en la evidencia y certeza disponible sobre el protagonismo del presidente como actor de juicios o de actos que lo descalifican gravemente para mantenerse en el ejercicio del más alto puesto del gobierno en el Perú. En tercer lugar, en la magnitud, intensidad
y gravedad de la incapacidad que se advierte en la falla de juicio o en los hechos, decisiones, conductas o comportamientos del presidente. En cuarto lugar, en el carácter permanente que se advierta en el mal uso del juicio moral o la permanencia de inconductas moralmente reprensibles e incompatibles con el puesto. En quinto lugar, en la idoneidad y eficiencia de la medida frente a otras alternativas previstas en el sistema para conjurar el daño y riesgos que representa la permanencia del presidente moralmente incapaz. En sexto lugar, en la necesidad inaplazable de adoptar la medida de expulsión del presidente del puesto que ocupa impropiamente. En séptimo lugar, en la adecuada proporción entre las faltas morales que se le imputa al presidente de la República y la necesidad de licenciarlo en el ejercicio del cargo mediante el proceso de su vacancia. Y en octavo y último lugar, la importancia política y constitucional de usar esta medida para dar por satisfecho el equilibrio institucional y la necesidad de contar con un gobernante adecuado en el ejercicio de la función de presidente de la República. Estas 8 exigencias las vamos a revisar someramente enseguida. En primer lugar, la excepcionalidad de su exigencia. La intervención del Congreso en la remoción del presidente de la República es una medida restrictiva que afecta bienes políticos y constitucionales. No es una medida de uso ordinario y cotidiano. Su uso procede si no existe otro medio constitucionalmente más apto y eficiente para remediar el ejercicio esperado del poder presidencial. El objetivo es evitar la colisión arbitraria con el ejercicio de la autoridad presidencial. La racionalidad de su uso supone que no se sacrifique desproporcionada ni innecesariamente la necesidad del buen gobierno del país. En segundo lugar, veíamos la evidencia y certeza confiables de deficiencias en la conducta o en el juicio. Los hechos reprochables que definen la indignidad presidencial deben basarse en evidencia capaz de generar mínimos confiables de convicción sobre la responsabilidad moral del presidente de la República. La conducta o juicio moral del presidente de la República debe tener relevancia y causalidad respecto de los hechos sobre los que se le atribuye responsabilidad moral. La sola sospecha o la intuición son insuficientes para descalificar al presidente de la República sobre hechos de los que no puede deducirse vínculo con sus actos o decisión personal. La certeza y la evidencia suponen el dato sobre la acción, responsabilidad o decisión personal del presidente de la República en el hecho o suceso por el que supuestamente tiene responsabilidad moral con sus actos o conducta. En tercer término, la exigencia de la magnitud, intensidad y gravedad de la incapacidad. La inconducta y los actos indignos o moralmente reprochables en el desempeño del puesto contienen conductas negligentes y graves, contrarias a la probidad, el decoro, el honor, con las que se provoca alarma, conmoción, crisis o escándalo, capaz de afectar la dignidad nacional o internacional del país. Entre estos supuestos se han utilizado previamente en la experiencia reciente acusaciones basadas de inconductas que tenían que ver con la falta de veracidad, con declaraciones falsas, obstrucción en el esclarecimiento e investigación de la verdad, actos de soborno y ocultamiento de información. La cuarta exigencia está relacionada con el carácter permanente de la gravedad.
La permanencia y la gravedad son intrínsecas a la evidencia de la inconducta o la indignidad moral. La inconducta reprochada reviste carácter no ocasional o efímero, sino duradero. Puede configurar una conducta sistemática, reiterada o repetitiva dentro de un conjunto disperso de actos reprochables y puede constituir uno solo o unos pocos actos materialmente inconexos que establecen un patrón o una lógica insostenible de indignidad en la ocupación del cargo presidencial. La quinta exigencia está relacionada con la idoneidad y eficiencia de la remoción. La remoción es una medida última extraordinaria cuyo uso solo procede si no existe otra medida menos intensa o grave que permita, a la vez que corregir las deficiencias de desempeño en la conducta o juicio del presidente de la República, afectar en menor medida la conducción y gobernabilidad que está a cargo del presidente de la República. La remoción se justifica si y cuando la importancia de la satisfacción de las necesidades de conducción y gobernabilidad del país es menos afectada que si se mantiene al presidente de la República en el cargo durante el resto de su mandato. La remoción es idónea para alcanzar un bien constitucionalmente superior cuando es el medio adecuado y menos costoso que otros, política y razonablemente o menos eficientes o más gravosos. La sexta exigencia es la necesidad inaplazable de la remoción. La decisión de remover al presidente de la República es necesaria cuando su permanencia ocasiona un nivel política y constitucionalmente más oneroso en la dirección del gobierno y la conducción del Estado y del país que convivir con su retención en el puesto a pesar de la ausencia moral con que se califica su incapacidad para el desempeño y ocupación del cargo presidencial. La séptima exigencia, la adecuada proporción entre la falta y la remoción. Para que la decisión del Congreso de intervenir o ingerir en la remoción del presidente de la República por incapacidad moral permanente sea una decisión constitucional, la intervención, la interferencia o la injerencia parlamentaria debe ser igual o menos leve que la decisión de dejar incólume e indemne la afectación de la gobernabilidad y la estabilidad política y económica del Estado y del país en general, con un gobernante a quien se reprocha su grave y permanente indignidad performativa en su juicio, en sus actos o en su conducta de índole moral. Recíprocamente, si la decisión de mantener al presidente de la República incólume e indemne configura una afectación grave de la gobernabilidad del Estado y la estabilidad política y económica del país, cabe calificar como constitucional dicha intervención e injerencia al remover y vacar al presidente de la República por incapacidad moral permanente. Y la octava y última de las exigencias es la relevancia constitucional de la remoción para restablecer el equilibrio institucional y constitucional. Ni la remoción ni la permanencia del presidente de la República constituyen un bien en sí mismo. Son medios para permitir el gobierno democrático de la República, evitando cualquier forma de concentración o de abuso del poder. El ejercicio ponderado y razonable de la atribución de remover antepone y prioriza
un bien constitucional superior tanto a la remoción como a la permanencia de un presidente de la República. La prioridad del Congreso es ejercer sus potestades y competencias sin afectar el equilibrio ni el uso desmedido del poder con el sesgo o la distorsión que ocasionan criterios interesados o de conveniencia política para neutralizar, mermar, lesionar o deshacerse del contrincante o rival político. En conclusión, se vaca y remueve al presidente de la República por su permanente incapacidad moral cuando existe certeza y evidencia que su indemnidad no protege la estabilidad ni gobernabilidad del país, más que su vacancia y remoción en razón de su juicio, actos o conducta en la conducción del Estado y de la nación. La decisión del Congreso es legítima si su intervención razona equilibradamente el costo de la permanencia frente al daño en la estabilidad y gobernabilidad del país. Y ello en un contexto en el que se argumentan fáctica y jurídicamente el razonamiento en el que se base el Congreso para tomar la decisión de vacar al presidente de la República por una causal de incapacidad moral permanente. Muchas gracias.